Uno, que los patitos, estamos a 17 de septiembre, pero de 1991. Y en ese momento, la Asamblea General de las Naciones Unidas admitirá a Corea del Norte, Corea del Sur, Micronesia, las Islas Marshall, Estonia, Letonia y Lituania como miembros de las Naciones Unidas. Esto puede sonar raro, pero es auténtico, porque en el marco de la Guerra Fría, que estaba a punto de terminar formalmente, aunque claro, como comentamos, a renglón de lo que fue ayer el asunto de la batalla de Heimskringol y poder declamar el texto de Rubén Villamor en Eurasia1945.com, pues evidentemente ya comentamos con Rubén Villamor el asunto del inicio formal y finalización formal de la Segunda Guerra Mundial, lo cual evidentemente lleva a un debate más amplio de cuándo comienzan y terminan las cosas, y también entraríamos en un debate que no sé si se dará en algún momento, lo cual podría ser interesante, de cuándo empieza formalmente la Guerra Fría y cuándo termina formalmente la Guerra Fría, porque daría para una playa de debates bastante amplios. Lo mismo que tuvimos acerca del inicio formal y finalización formal de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, dejando esto de lado, nos encontramos en el año 1991, en un momento bastante interesante, porque precisamente en el año en el que el mes anterior, 1991 agosto, el intento de golpe de estado de las fuerzas reaccionarias dentro de la Unión Soviética, aquel golpe sobre la dacha de Gorbachev y la marcha sobre Moscú, que fue incruenta porque no se atrevieron a lanzar la munición a la población civil, que se estaba atrincherando, y luego hay el señor Yeltsin subido en el tanque que configuró la reacción a la reacción, es decir, el acto revolucionario de mantener la perestroika en la glasnost, que ya habían adquirido vida propia, y por lo tanto ahí estaría el asunto bien interesante de que luego veríamos la caída del PQS, la disolución del Soviet Supremo, luego el propio PQS y el asunto del bosque de Bielaveza, y el 25 de diciembre de 1991 la propia disolución de la Unión Soviética. Con lo cual, el canto del cisne en la reunión de Madrid, con la fuerza de la paz en el ámbito del Oriente Medio, con la delegación jordano-palestina, Israel, Gorbachev y el señor Bush senior, con Felipe González en ese canto del cisne diplomático internacional que supuso en el ámbito de las relaciones internacionales el asunto de Oriente Medio. En el transcurso de la Guerra Fría, para la membresía de las Naciones Unidas, es necesario no solamente la votación mayoritaria en la Asamblea General, sino también el respaldo del Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad se daba la circunstancia de que hay países con derecho a veto, con lo cual era evidente que necesitaban el concurso de los países grandes, sobre todo de la Unión Soviética, de Estados Unidos, y por eso, en buena medida, se establecía los ingresos en Naciones Unidas en base a un pacto en el que, como el tema del agua y el aceite, se iban echando agua y aceite en medidas suficientes para que hubiera un cierto equilibrio en las membresías en Naciones Unidas, sobre todo teniendo en cuenta que hubo menos de 50 en la inauguración formal de la institución a comienzos de 1945, y nos encontramos en la Conferencia de San Francisco con la regulación de la Carta de Naciones Unidas, y evidentemente algo que sorprenderá a la gente, y es el hecho de que, dado la mentalidad que tenían los soviéticos de que los británicos en realidad tenían que tener solamente una delegación para todo el Imperio Británico, olvidando el hecho de que cada década que pasaba desde el acuerdo de la Commonwealth en 1931, cada vez tenían más capacidad independiente las unidades, la unidad Canadá, la unidad Nueva Zelanda, la unidad Australia, la unidad Sudáfrica. Hay la descolonización respecto de la India en 1947, que no debe llevar a sorpresa, lo mismo que la independencia formal de Filipinas estaba ya prefigurada en 1937, cosa que evidentemente hubo que postergarse 10 años hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en este caso no de los británicos, sino respecto de los estadounidenses. Por lo tanto, estos movimientos telúricos de larga data, evidentemente no estaban fuera del radar de la gente, y sería ocioso pensar que cuando los británicos participan en todo este conglomerado con todas sus unidades
separadas, los soviéticos dicen, bueno, pues aquí vamos a ir los 15 de las repúblicas dentro de la Unión Soviética como unidades separadas en una deconstrucción del Lego. Y por tanto, aquí el número de votos en la Asamblea General va a estar más equilibrada respecto de los británicos, que parece que tienen muchos votos. Y por tanto, ahí estaría la configuración de que en 1945 entra como miembro de pleno derecho la Unión Soviética, sí, pero Belarus y Ucrania también. Sorprendería bastante que el hecho de que Alemania, la República Federal y la República Democrática entrarán en 1972 las dos juntas. Es decir, que hasta ese año no se producirán los cambios fundamentales. Y un poquito después, más o menos, por esos años, será el cambio de China-Taiwán con el asunto de la incorporación de la República Popular China, ganadora de la Guerra Civil de 1949, como miembro de pleno derecho y el asiento de veto del Consejo de Seguridad, de la herradura del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por lo tanto, los asuntos de necesidad de la membresía y de la situación especial requiere unas mayorías suficientes que se ven supeditadas, en cierto sentido, al derecho de veto. Y por lo tanto, ahí tenemos este asunto. De que después de que en 1950 encontramos resoluciones de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad por la ausencia, precisamente porque la Unión Soviética está protestando, porque la ganadora de la guerra civil es la República Popular China, de Mao Zedong, y no es reconocida inmediatamente, sino casi 25 años después, como la legítima China. Están fuera de las Naciones Unidas, están fuera del Consejo de Seguridad, no volverán en tiempo y forma, porque cuando Corea del Norte invade Corea del Sur, la guerra no es de los Estados Unidos, y por eso, incluso ahora, si produjera una situación, pudiera darse la idea, aunque igual habría que volver a votarlo en el Consejo de Seguridad, pero en principio podría darse la ficción de que es una continuidad de la misma guerra y por tanto igual no habría necesidad, aunque claro, entraríamos en una disquisición jurídica porque la forma de desarrollo del capítulo 5 y 6 de los ejércitos permanentes de Naciones Unidas con un mando integrado permanente de Naciones Unidas jamás se dio y se estableció un mando operativo para las misiones concretas y por eso se deben de renovar cada X tiempo. Y eso ciertamente para la operación concreta, en el caso hipotético de que volviera a situarse el nivel operativo como en 1950 respecto de una operación del norte de ocupación militar del sur, pues evidentemente sería necesario un mando operativo concreto en esta situación como lo sucedió entonces. Pero lo importante políticamente es que las Naciones Unidas en pleno, no Estados Unidos, sino fue una guerra de Naciones Unidas contra Corea del Norte. Así de sencillo, no Corea del Sur contra Corea del Norte, no. Fue las Naciones Unidas como organización, con su máximo dirigente, el Consejo de Seguridad, el que fueron a la guerra contra Corea del Norte. Y eso, evidentemente, resulta sorprendente de que durante prácticamente los siguientes 40 años, tanto el agresor como el agredido no fueron parte de Naciones Unidas. No fueron parte. Y hubo que esperar después de la finalización de la guerra del Golfo y muchos otros elementos que han pasado por en medio en esos 40 años largos para tener una resolución en donde tanto Corea del Norte como Corea del Sur hagan parte de Naciones Unidas. Por eso digo que el ámbito de Suiza o de Timor Este, ¿quién entró primero en Naciones Unidas como miembro? Alucinaríais, ¿verdad? Alucinaríais porque pensáis, bueno, el Timor Este es un país ocupado. Tenemos un conversatorio con Mariano de Miguel haciendo memoria de este hecho importante y algún que otro vídeo específico respecto de Timor Oriental y Indonesia, Australia. Un juego interesante, geopolítico, aunque les moleste muchísimo porque a los que lo sufrieron no les hizo ni puñetera gracia. Pues evidentemente
hay quien dirá, bueno, Suiza entró desde el inicio prácticamente. O Timor Este, bueno, entró recién, porque evidentemente el proceso de descolonización que culminó en 2001-2002 se produce en ese marco de acuerdo con Naciones Unidas, la parte anteriormente ocupante, y la metrópoli europea, que era Portugal, en una situación, la de la guerra de los imperios, que luego derivó precisamente en el surgimiento de la Revolución de los Claveles y en toda la descolonización respecto de Angola, Mozambique, pero también Timor Oriental en esos años 74-75. Es bien interesante todos esos elementos. Pues tan solo fueron 17 días, prácticamente 2 semanas de diferencia. Si Suiza entra el 10 de septiembre de 2002, Timor Oriental entra el 27 de septiembre de 2002. Suiza no hizo parte de Naciones Unidas. ¿Y esto por qué? Pues tenía esa idea de ser el reservorio de la situación neutral, y pareciera que ser miembro de Naciones Unidas hacía que hiciera parte de algo, lo cual ciertamente daría para muchas reflexiones este hecho. Lo mismo que la realidad por parte de la Carta de Naciones Unidas de que no ser miembro, no ser parte de las Naciones Unidas, no implica que las decisiones tomadas en Naciones Unidas no se afecten a las partes que no sean miembro. Es decir, aunque Corea del Norte y Corea del Sur no fueran miembros, y todos los que hoy hacemos conmemoración de la membresía a partir del 17 de septiembre de 1991 no hicieran parte, las decisiones tomadas tanto en la Asamblea, en su caso, pero sobre todo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no podían sustraerse las partes que no hicieran parte del organismo internacional, respecto de que no son miembros, por lo tanto no le afectan y no son de obligado cumplimiento para ellos. Porque si no, igual habría partes que se saldrían o no participarían con el hecho de meter la cabeza del avestruz, cosa que en parte era algo que venía de la Sociedad de Naciones. Y esto se solucionó porque a veces el ser humano aprende de esos errores. ¿Y cuál es este? Pues que, en teoría, en la Sociedad de Naciones, aquellas discusiones y disquisiciones que se hicieran respecto de un no miembro, la organización como tal no tenía legitimidad para actuar como tal a nombre del colectivo. Por eso se puso la cláusula respecto de Naciones Unidas de que usted, aunque no sea miembro, tendrá que vérselas con la decisión colectiva de lo que pueda decir en su caso la organización a nivel global. Y esto es evidente porque Italia, con el tema de Abisinia, salió. España coqueteó con salir, con unos problemas bilaterales con Francia en el año 26-28. Luego está el asunto de la Unión Soviética, el asunto de la propia Alemania. Y por lo tanto ahí había elementos que aprender. Evidentemente hay, además de Corea del Norte y Corea del Sur, hemos dicho más o menos esta situación, está el asunto de Micronesia y las Islas Marshall. Aquí podríamos entrar respecto de lo que supuso, primero, la presencia de España en el Pacífico, el lago español, y la realidad después de la finalización del siglo XIX, con la desaparición de España de América, en una parte del Pacífico, la desaparición posterior, progresiva, en el ámbito de Filipinas, la situación en Guam, que fue tomada de manera artera y con unos elementos de Maskirovka, por decirlo de alguna manera, con una palabra sencilla, y que evidentemente ahí tenemos la relación con Alemania, en el ámbito financiero, Japón, después de tomar lo que tenía Alemania, los condominios, y al final de la Segunda Guerra Mundial, en buena medida, bueno, con el concurso en parte de Nueva Zelanda y Australia, con ciertas formulaciones de protectorado en base a Naciones Unidas,
nos encontramos con el hecho de que buena parte de estas islas serán objeto de protectorado por parte de los Estados Unidos, incluso como territorio no incorporado, que eran, pues por ejemplo, estas islas que tenemos, Micronesia y las Marshall, pero por un asunto ligado al Comité de Descolonización y otros elementos de Naciones Unidas, en buena medida Estados Unidos dejó a estas partes, a pesar de que luego sigan teniendo conexiones políticas y de otras índoles, pero formalmente adquieren la membresía de Naciones Unidas como estados independientes. Ya sea, en este caso, Micronesia, Islas Marshall, respecto de esta situación. Y por supuesto tenemos el asunto de los Bálticos. Los Bálticos, como la gente recordará, fueron ocupados militarmente por Rusia, en primer término, y con ella llega la Primera Guerra Mundial. Luego serán liberados y en el acuerdo de paz entre Rusia y Alemania de febrero-marzo de 1918 nos encontramos la situación de que acaban participando del elemento alemán, pero Versalles dirá que estos son ilegales y nulos de pleno derecho. Por tanto, ahí tendremos la retrospección respecto de una situación de los años 20 en donde veremos a los Freikorps y otras circunstancias que, por ejemplo, uno puede ver en el libro de Rubén Villamor acerca de la situación de Rusia en toda esta época de 1917-1923. Tenemos un vídeo específico hablando de comentarios acerca de ese libro y recomiendo eurasia1945.com, sección libros, y ahí podemos ver específicamente este libro que habla de la situación, por ejemplo, en la que Estonia llegó a tener a tiro la conquista de San Petersburgo, pero los Freikorps por el sur le ocuparon temporalmente y por lo tanto dio un giro al potencial de la historia posterior de los años 30 y del resto del siglo XX. Por lo tanto, es bien interesante esas fuerzas que operaron. Evidentemente luego está el acuerdo Molotov-Ribbentrop de 23 de agosto de 1939 que nos remite al acuerdo parlamentario europeo de memoria respecto de las víctimas del nazismo y del estalinismo. Y luego tenemos la posterior ocupación soviética, evidentemente como membresía de estado satélite, no propiamente de la Federación Rusa, sino como unidades separadas, pero bajo ocupación dentro del marco general de la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta que finalmente, en 1989, 1990, 1991, se produce esa cadena báltica, se produce el amago, como le pasó también a la Federación Yugoslava, el amago de 7 días de guerra con Eslovenia, pero sabían perfectamente de que con el caso de Eslovenia no podían hacer gran cosa. Y tampoco lo hicieron mucho más profundo con el caso de Croacia. Sí hicieron un esfuerzo brutal con el caso de Bosnia, y aquí vemos algo más o menos parecido con el caso de Estonia, Letonia y Lituania. Especialmente gravoso el asunto de Lituania con las Vergis y todo lo que supuso, las perchas en lo alto de la Asamblea Parlamentaria, la amenaza respecto de la ocupación militar. Sería largo y prolijo comentarlo. Bueno, ciertamente, en un momento dado se dieron cuenta de que no era viable, sobre todo teniendo en cuenta un dato fundamental, importantísimo. Y es que la primera república en separarse formalmente de la Unión Soviética fue Rusia en 1990. Mucho antes que todas las demás. Por tanto, Rusia legitimó la independencia de todas las demás repúblicas dentro de la Unión Soviética. Y eso es algo que hay que decirlo claramente, de manera verdaderamente vital. Por tanto, cuando se llega a la firma del acuerdo de Bosque-Vilavetsa, que hace referencia, como hemos dicho en algún que otro vídeo, al hecho de que 4 firman en 1922 y 3 se paran en el año 91, pues evidentemente todo es un trampantojo,
en donde finalmente hay que reconocer las independencias de aquellos que tienen vocación independiente después de un siglo XX tan estresante con la relación entre la situación ping-pong de la propia realidad de los países bálticos entre Alemania y en el ámbito de Rusia, como le había pasado, por ejemplo, a Polonia en siglos después del decaimiento y desaparición de la mancomunidad polaco-lituana, entre la desmembración por partes y secciones desde Alemania, bueno, no era formalmente Alemania, sino hasta el acuerdo en Versalles, en el Salón de los Espejos, después de la guerra franco-prusiana, pero todos nos entendemos de lo que era el espacio germánico y el espacio ruso, deconstruyendo el espacio de Polonia, y más o menos algo parecido pasaba con los bálticos, hasta que finalmente se reconoce esas independencias y se produce la incorporación de los tres a ser miembros de la Organización de Naciones Unidas. Por lo tanto, en esta efeméride nos encontramos con estos tres espacios. ¿Se incorporan todos estos países? Sí. Pero por un lado tenemos el bloque Corea del Norte y Corea del Sur respecto de la propia idiosincrasia de la guerra que libró la ONU contra el agresor en 1950-53, terminado con un armisticio. No hay un tratado de paz. Incluso hoy no hay un tratado de paz. Y luego el asunto de Micronesia, Islas Marshall, el tema del Pacífico, la relación con el tema de Alemania, de Japón y antes de España, con finalmente el asunto de Estados Unidos, en el tema de los protectorados, de los mandatos, antes de ir a la Sociedad de Naciones, luego de Naciones Unidas. Y finalmente el tema de Estonia, Lituania y Lituania, en ámbito de los bálticos, que incorporan estos tres elementos de esferas de influencia diferente, pero que evidentemente confluyen en esa oportunidad para con el 17 de septiembre de 1991, en el que las potencias confluyeron en dar la viabilidad para que la membresía de todos estos pudiera recibir el luz verde en también el Consejo de Seguridad e incorporarse a ser miembros de pleno derecho a la Organización de Naciones Unidas. Otra cosa es el hecho de que progresivamente esta organización, debido a la capacidad de veto, por ejemplo, lo hemos visto en la guerra de agresión de Rusia con Ucrania, pues evidentemente como Rusia, agresor, pero también con derecho de veto, tiene la posibilidad de evitar cualquier condena del Consejo de Seguridad o ir más allá, pues evidentemente tenemos ahí una circunstancia dolorosa que limita la versatilidad de la organización para su funcionamiento ordinario. Por lo tanto, ahí tenemos asuntos que, más allá de elementos de corrupción o de dogmas o de ideologías, pues evidentemente lo práctico, establecen limitantes que no han podido superarse, aunque se aprendió bastante de la Sociedad de Naciones respecto de Naciones Unidas, pero parece ser que habrá que perfilar un tercer organismo en algún momento que herede todo este bagaje para hacerlo de manera definitivamente bien, aunque resulta absolutamente complicado en la perspectiva de la Realpolitik en días como hoy. Pero bueno, ciertamente, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, beti gelpian.